Hoy vamos a hablar de las últimas chapuzas y varapalos judiciales que se ha llevado el juez Peinado. Y por otro lado os voy a poner algunos ejemplos de esos personajillos que rondan en los medios de comunicación y en las redes sociales, que dicen que tienen mucho conocimiento de la vida de Begoña Gómez, de su actividad, de sus viajes, de sus relaciones privadas, de sus relaciones de los negocios. O sea, lo saben todo. Su palabra va a misa. Bueno, pues os vais a divertir un poco. El próximo mes de abril hará 2 años que el juez Peinado abrió diligencias para investigar a la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, por una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias. Y durante todo este tiempo lo que hemos podido ver, y desde mi punto de vista, es que esto no es el caso de Begoña Gómez. Esto es el caso, el montaje del juez Peinado contra Begoña Gómez para tapar y desviar la atención del verdadero caso, que es el del novio de Ayuso. Porque recordaremos cuando en el mes de marzo del año 2024 se destapó el fraude fiscal del novio de Ayuso, al mes siguiente, en abril, se interpuso la denuncia contra Begoña Gómez. ¡Qué casualidad! Y que el novio de Ayuso, que pretende irse de rositas, está imputado por 5 delitos, entre ellos fraude fiscal, el primero, y pertenecer a una organización criminal, porque se trata de evitar pues, que se destape sus chanchullos con Quirón, sus facturaciones, sus negocios turbios, su relación con Ayuso, no sentimental, comercial, entre otras cuestiones. Y que ayer conocimos que el juez que instruye el caso del novio de Ayuso tiene la petición de la UCO para investigar su patrimonio. Y dice el juez que es que hay mucho trabajo y que hay otros asuntos más importantes que el novio de Ayuso, ¿eh? Descarado. Pero vamos con Begoña Gómez. El juez Peinado la ha imputado 5 delitos y a día de hoy, después de casi 2 años, no hay indicios que acrediten esos delitos. No hay pruebas. Y el juez Peinado está desesperado porque se le acaba el tiempo. Porque el próximo mes de septiembre el juez Peinado se va a jubilar con 72 años. Y porque el próximo mes de abril se le acaba la prórroga que hizo de 6 meses para continuar con la causa. Bueno, pues estos últimos días se ha llevado 2 varapalos el juez Peinado. El primero, la Audiencia Provincial de Madrid ha anulado la decisión del juez Peinado de enviar a Begoña Gómez para ser juzgada por un jurado popular. Y según el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, dice lo siguiente, que no había explicado ni delimitado suficientemente los hechos ni la base incriminatoria, que carecía de fundamentación y no había indicios concluyentes y consistentes para que sea juzgada por un jurado popular. Tremendo. Y el juez Peinado sigue haciendo de las suyas. Segundo varapalo, el informe de la UCO sobre los viajes de Begoña Gómez. El juez Peinado había pedido a la UCO que buscase todos los viajes que habían realizado Begoña Gómez y su asesora desde el año 2018, desde que es Pedro Sánchez presidente del gobierno. Porque, como sabéis, uno de los delitos es malversación de fondos públicos. Y entonces el juez Peinado decía, venga, buscarme estos viajes sospechosos, a ver qué han hecho estas dos por ahí, qué negocios. Vamos a ver. Y menuda sorpresa se ha llevado el juez Peinado. Había pedido específicamente los viajes a los siguientes países: República Dominicana, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, la Federación de Repúblicas Rusas, Rusia, que lo compone 22 estados federales. Y esto es lo que dice el informe de la UCO. Un viaje a República Dominicana realizado del 1 al 3 de junio del año 2022 para participar en un congreso empresarial y voló en Air Europa. Pero claro, esto, los panfletos digitales, lo que han metido ahí es porque ha volado en Air Europa, la aerolínea que fue rescatada por el gobierno de Pedro Sánchez y que ya sabéis que han investigado sobre Air Europa y evidentemente no hay absolutamente nada. Además, en ese informe constan 36 vuelos en los últimos 5 años, la mayoría nacionales, 20 vuelos que ha ido, pues a Suiza, Reino Unido, a Egipto, a Chile, Uruguay, etc. Bueno, este informe que pidió el juez Peinado lo pidió a la Oficina Nacional de Información del Pasajero, dependiente del Ministerio del Interior. Porque resulta que el juez Peinado le pidió el pasaporte a Begoña Gómez y a su asesora para chafardear a ver cuántos viajes habían realizado, cuando podía hacerlo directamente solicitando el informe a la UCO a través de la Oficina
de información del pasajero. Porque como ya sabemos, aquí de lo que se trata es hacer muchísimo ruido y también muchas noticias en las redes sociales. Bueno, que Begoña Gómez esté constantemente en el punto de mira para que no se hablen de otras cosas, para que se desvíe la atención de todas las corrupciones del PP. Y como Begoña Gómez y su asesora no han entregado el pasaporte, pues muchos dicen, pues que vayan a la Moncloa y que se lo requisen, tiene que ir a la cárcel, que no salga del país, etcétera. Bueno, unas barbaridades. Cuando la realidad legalmente es que tiene derecho a no declarar ni aportar pruebas contra sí mismos, contemplado en el artículo 24 de la Constitución y en la jurisprudencia penal. Y no está obligada legalmente a aportarlo voluntariamente al juez Peinado, porque el juez Peinado tenía otras vías para buscar esa información, como así ha ocurrido. Además, los viajes que pedía el juez Peinado desde el año 2018 no es posible, porque la base de datos de la Oficina de Información del Pasajero se borra y solamente constan los viajes de los últimos 5 años. Y ahora os voy a detallar brevemente todas las chapuzas que ha hecho el juez Peinado y que el Consejo General del Poder Judicial no tiene la dignidad, porque no la tiene, ni tan siquiera de abrirle un expediente disciplinario. Fijaros, 14 correcciones judiciales, 5 intentando incluir Air Europa en el caso, y le han echado para atrás la Audiencia Provincial de Madrid. Tres imputaciones anuladas, una anulación del juicio con jurado popular, como hemos sabido, una multa anulada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid porque trataba de multar a los abogados de las causas porque daba información a la prensa. El intento de imputar al ministro Félix Bolaños ante el Tribunal Supremo. La declaración del empresario Barrabés, que se vulneraron sus derechos fundamentales. Y suma y sigue. O sea, ¿a qué esperamos? O sea, este juez mediocre, prevaricador, está haciendo lo que le da la gana, está alargando la causa, está creando mucho ruido mediático, está llenando de injurias y calumnias contra Begoña Gómez, dañando su honor, su imagen, su dignidad. Pero ojo, al novio de Ayuso ni tocarlo, que eso es sagrado. Pues os voy a contar la última chapuza del juez Peinado y que hemos sabido hace unas horas. Resulta que en el mes de octubre el juez Peinado solicitó a Amazon información sobre la web de la cátedra de Begoña Gómez y de la Universidad Complutense de Madrid. Quería quién había contratado el servicio, la dirección completa del cliente, el coste de la web, los medios de pago utilizados, informaciones de cuentas bancarias y las tarjetas que se habían utilizado para los pagos. Y esto le ha contestado Amazon. La compañía tecnológica ha respondido indicando que este tipo de información no puede facilitarse directamente mediante una solicitud judicial ordinaria procedente de España. Para acceder a esos datos es necesario utilizar los mecanismos legales y diplomáticos establecidos entre ambos países. En concreto, señaló, la solicitud debe tramitarse a través del Tratado de Asistencia Legal Mutua entre España y Estados Unidos. El juez Peinado, pasándose por el forro todas las leyes y lo que le dé la gana, y buscando a ver si encuentra algo contra Begoña Gómez. A ver qué dice ahora la Audiencia Provincial de Madrid cuando se entere de esto. En resumen, ahora el juez Peinado tiene 3 opciones. Seguir practicando diligencias, archivar la causa o cerrar la instrucción y enviarla a juicio, que en este caso sería la Audiencia Provincial de Madrid, quien sería la competente para juzgar a Begoña Gómez. Así que vamos a ver en los próximos días qué carta de la manga se saca ahora el juez Peinado, desesperadamente buscando indicios, pruebas contra Begoña Gómez. Y ahora vamos a ver algunos vídeos de esos personajillos que dicen que lo saben todo de Begoña Gómez, de que iba a ser juzgada por un jurado popular, de que tenía que entregar el pasaporte, de sus viajes a República Dominicana. Pues bien, tras todas estas explicaciones, lo que deseamos es que el pueblo será el que está haciendo la acusación, el pueblo es el que va a juzgar en este caso y lo que deseamos es que tenga
un juicio justo. Las defensas pedirán separar el delito de malversación para precisamente evitar el jurado popular. Nosotros dentro, y como hemos solicitado, lo que se les será la aplicación de la normativa, y en la malversación y conforme doctrina del Supremo sobre que no hay una conexidad, es lo que vamos a mantener dentro, o sea que veremos a ver qué doctrina aplica el juez, qué doctrina nos invoca Fiscalía o cuál es la actuación de Fiscalía y de las defensas para que todo se haga dentro, como siempre, de la estricta legalidad. Sí, estricta legalidad. El pueblo salva al pueblo y nos tiene que salvar de esta malvada Begoña Gómez. Esta es la abogada de Vox. Esta abogada ha interpuesto 12 querellas contra Pedro Sánchez. Todas han sido inadmitidas y archivadas. Una querella contra Óscar Puente por el trágico accidente de Adamuz a la Audiencia Nacional y que también ha sido rechazada. También ha interpuesto querellas contra Bolaños, María Chivite, la presidenta de Navarra, y contra Zapatero, esta última también, todas archivadas. O sea, con eso os lo digo todo. Y ahora les ha salido el tiro por la culata de enviar a Begoña Gómez para ser juzgada por un jurado popular. Pero una de las estrategias que está llevando a cabo Pedro Sánchez y su entorno político y familiar es dejar a un lado los Falcon, entre otras cuestiones, para empezar porque son limitados y los ministros y muchos otros altos cargos del gobierno también tienen derecho a usarlo, y sobre todo porque los vuelos de este tipo de aeronaves son muy fácilmente rastreables. Y la estrategia del PSOE de los últimos meses y sobre todo también de los últimos años consiste en, con fondos del partido, alquilar jets privados, aviones privados, cuyo gasto luego se carga al erario público, y de esa manera es mucho más difícil poder rastrear esos vuelos y sobre todo los acompañantes, ¿no? Pero lo que está claro es que Begoña Gómez viajó en numerosas ocasiones a la República Dominicana, que ahí hubo una serie de negocios en los que ella participó como mínimo como intermediaria a la hora de introducir a la consultora Inmark, que fue donde ella estuvo trabajando durante más de una década, consultora, por cierto, de la que fue accionista mucho tiempo después de salir de la compañía, mientras esa compañía estaba recibiendo contratos públicos. Y que la gran pregunta, que es que siempre volvemos a lo mismo, es si todas estas gestiones al final a la mujer del presidente le supusieron un enriquecimiento. Oye, qué serio, qué claro, qué contundente habla este pseudoperiodista llamado Alejandro Entrebasaguas, que trabaja para El Debate, el panfleto digital subvencionado con dinero público del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid. Eso sí, habla de esa teoría conspiranoica, de esos viajes, de esos negocios, pero no aporta ni una prueba. Siempre se escudan en sus fuentes. Estando ahí, que esta mujer está mandando cientos de correos, solamente, al vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid. Porque luego hemos solicitado correos a otras empresas y al Instituto, por ejemplo, de Empresa, etcétera, etcétera. O sea, esto estamos hablando de que se ha mandado esos cientos de correos, es solamente ahí, que no es que no haya hecho más gestiones con más cuestiones, es que haya negociado pues colaboraciones económicas con Google, con Reale, etcétera, y bueno, y eso ya pues, para mí es que es absolutamente sangrante, pero bueno, eso estamos hablando solamente con la Universidad Complutense de Madrid. Y la cuestión es que a través de esto y de otra serie de argumentos que bueno, pues se esgrimen a lo largo de muchísimos folios, pretende evitar a toda costa que se la juzgue por el Tribunal del Jurado, y recurre la decisión del juez Peinado de que se la juzgue por el Tribunal del Jurado. Y la cuestión es que es inevitable después del informe de la UCO. Y es que el delito de malversación de caudales públicos se juzga por la ley del jurado, por el jurado. No es que lo haya decidido el juez Peinado, es que la ley orgánica del Tribunal del Jurado lo dicta así. Y entonces esto es inevitable y por tanto pues no va a poder hacerse nada al respecto. Y en mi opinión, por mucho que se recurra, esto va a acabar en el banquillo. Y lo cierto es que los elementos, si al final lo juzga un jurado, yo creo que los elementos que hay aquí son suficientes para que un jurado entienda que esto, aparte de ser éticamente intragable, aparte de eso, es constitutivo de un delito por el cual los recursos públicos, nuestro dinero, el dinero público, se está empleando para pagar a una persona que está haciendo, al final, trabajos para cuestiones privadas de la mujer del presidente del gobierno. Bueno, pues espero que este abogado se haya leído el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, en el cual ha rechazado
Pues como ya sabéis, enviar a Begoña Gómez a ser juzgada por un jurado popular. Bueno, este está como una chota, en mi opinión, ¿eh? Ahora os explico quién es. Bueno, este individuo es un abogado y youtuber que tiene un canal que se llama Un abogado contra la demagogia y se llama Aitor Guisasola, líder del movimiento de regeneración política por España. Se personó como acusación popular en el caso de Begoña Gómez y pagó una fianza para estar en el proceso. Y este es otro tipo más que, bueno, pues que manipula, tergiversa la información, crea teorías conspiranoicas contra, bueno, pues contra Pedro Sánchez, el gobierno, y ataca a Begoña Gómez y, bueno, a todos en general. Miren, el juez Peinado sigue pidiendo el pasaporte a Begoña Gómez y Begoña Gómez no lo entrega. Y no lo entrega la esposa de Pedro Sánchez porque ahí está el registro de sus múltiples viajes al Congo, a República Dominicana, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial y hasta Rusia. Viajes que no se hicieron con el Falcon, la mayoría de ellos, algunos sí, por ejemplo los de República Dominicana, pero otros viajes no se hicieron con el Falcon. Y aquí les vamos a descubrir, hasta van a ver con qué avión se hicieron esos viajes, que no quiere que conozcamos destino, llegada y salida Begoña Gómez, porque tendría que dar muchas explicaciones de por qué utilizó aviones pagados por el PSOE y por el gobierno español para sus negocios. Hace 3 años que les contamos ya una historia que ahora se corrobora. Hace 3 años este programa explicó que Falcon del gobierno, aviones Falcon del gobierno español, llegaban a República Dominicana, estaban ahí unas horas y luego realizaban viajes de 1:30 o 2 horas a algún lugar, pero no podíamos saberlo porque apagaban el rastro que deja un vuelo en los paneles habituales, los que son de uso público, los que permiten monitorizar desde tierra cualquier avión. Se apaga lo que llaman el ADS-B y una vez apagado, ese avión... Bueno, sigue durante unos minutos más con menudo periodista de investigación, ¿eh? Se llama Albert Castillón. Muchos ya de vosotros seguro que lo conocéis. No veas la ida de olla y el lavado de cerebro que este tipo habla sobre las teorías conspiranoicas, ¿no? O sea, Begoña Gómez ha hecho múltiples viajes de sus negocios a República Dominicana, luego de los Falcon que desaparecen del radar. Bueno, os lo voy a explicar. Bueno, esos vuelos de los que habla, que son unos 31 vuelos a República Dominicana, y que ya va tiempo diciendo que, bueno, que están ocultos y demás, son bulos. Porque la realidad es que esos vuelos pasan por República Dominicana, hacen una parada técnica para repostar, porque es un punto estratégico en el Caribe. Y por tanto hacen una parada técnica para después proseguir a otros países de América. Pero claro, llevan años, bueno, pues desde que Pedro Sánchez está en el gobierno, pues con estas conspiranoias de esos vuelos que desaparecen, que han ido, bueno, un equipo de la Policía Nacional o de la DEA a investigar en República Dominicana, qué personas, qué negocios de Begoña Gómez, bueno, una barbaridad, una ida de olla completamente. Hombre, por favor, es que es fundamental para ir dando puntadas a los hilos de la historia, para que no queden huecos ni zonas oscuras. Eso puede darnos una idea de cuáles son sus movimientos. ¿Y por qué no lo entrega? Porque podría hacerlo, no está obligada, pero podría hacerlo. Si ella es inocente, ¿qué tiene que temer? Pues ese es el interrogante. Allá ella no se le puede obligar a entregarlo, pero claro, esas conductas sí que pueden tener resultados perjudiciales para su defensa. Y así muy rápido, en 10 segundos, señoría, en su contrario, ¿por qué alguien no le querría entregar un pasaporte a un juez? A ver, don Antonio, es que es tremendo. Si tú ves, si el juez ve cuáles son tus movimientos, lo que has salido, lo que has entrado,
Luego dar explicaciones puede ser muy complicado. Además que yo también intuyo que puede haber otras cosas que a lo mejor no están relacionadas con la causa, pero que resulten incómodas ante la opinión pública. En ese caso sí que es verdad que le pueden pedir al juez que extracte solamente aquellos movimientos, aquellas partes del documento que tengan relación con la causa. Pero evidentemente aquí hay algo oscuro, escondido y huele mal, huele mal. Luz y taquígrafos, luz y taquígrafos. Wow, este es Jesús Villegas, un magistrado, ¿eh? Aquí algo oscuro, escondido, huele mal, luz y taquígrafos, ¿eh? O sea, es tremendo este señor, ¿eh? Y está en el programa de Antonio Naranjo, contratado por la televisión Teleayuso. Pues bueno, pues como ya sabemos, para propagar bulos, para ensuciar, para manipular y sobre todo para blanquear la imagen de Ayuso. Bueno, pues otro que no tiene vergüenza. Lo que se le olvida al magistrado decir es que Begoña Gómez tiene derecho a no entregar el pasaporte voluntariamente, recogido en el artículo 24 de la Constitución y también en la jurisprudencia penal. Y además, el juez Peinado tiene otras vías para solicitar esa información de los viajes, como así ha obtenido. Y aquí vuelvo a repetir que lo único que es atacar continuamente, personalmente, y crear sospechas y más sospechas, como ha hecho este magistrado. Nuestra querida primera dama, que llaman, bueno, la segunda dama, porque la primera es la reina, que me atrevo a decir que hay sospechas de que en un inicio fuera Begoño, también tengo que decirlo. Esta esposa del presidente, o esposo, nada más llegar a la Moncloa Pedro Sánchez, Begoño fue inmediatamente nombrado director de un máster de la Complutense. Begoña Gómez estaría involucrada en temas de narcotráfico en Marruecos. Y entonces... Todo lo que está usted contando lo he contado yo en Periodista Digital con el coronel Diego Camacho. Es tremendo, ¿eh? Menuda descerebrada, menudo personaje. Bueno, esta se llama Pilar Baselga, colaboradora de Alvise Pérez, Hazte Oír, Javier Negre y Distrito TV. Bueno, pues a esta señora le han interpuesto una querella, Begoña Gómez, por injurias y calumnias. El juicio está previsto para el próximo 12 de marzo y le piden 2 años de cárcel, 21.000 euros de multa y 100.000 euros de indemnización por daños. Espero que se juzgue y se condene a esta, basura humana. En definitiva, mientras Begoña Gómez está sufriendo el escarnio político, mediático y judicial por parte del juez Peinado, del PP, de Vox, de los panfletos digitales, de los medios de comunicación, durante más de 2 años, difundiendo bulos, manipulaciones y atacándola con injurias y calumnias, que vamos a ver cómo termina esto. Por otro lado, tenemos al chulito del novio de Ayuso, Alberto González Amador, haciendo sus negocios, viviendo de puta madre en su ático, en su dúplex, con su coche, con sus negocios de Quirón, con sus empresas que tiene en Miami, en Madrid, en fin, con su fraude fiscal, pendiente de juicio, que ya veremos a ver si será el próximo 2026 o 2027, pendientes del informe de la UCO que esconden, vamos a ver, que tiene el novio de Ayuso. En definitiva, Begoña Gómez se está sabiendo todo. Con el novio de Ayuso se está ocultando. Y por último, pues desearos que paséis un buen fin de semana, que gracias por estar ahí y un fuerte abrazo.